Bueno, princesa, buen día. Vamos a hacer pues el análisis de los factores de riesgo pues que vimos en los artículos, que es lo que a ti te interesa, pero obviamente para poder llegar a esto tenemos que hacer primero como un resumencito de lo que es el hipotiroidismo congénito. Va a ser un resumen corto porque pues el hipotiroidismo congénito nos daría pues para hablar muchísimo y nuestro objetivo pues es llegar al tema de los factores de riesgo. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Primero vamos a definir qué es el hipotiroidismo congénito. Siempre que usted vea la palabra hipo, o bueno, el prefijo hipo, digamos, significa que algo está bajito. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo digo hipoglicemia, es que la glucosa en la sangre está bajita. Si yo le digo hipotensión, es porque la presión arterial está bajita. Entonces, hipotiroidismo, ¿qué es? Que la tiroides está funcionando menos de lo normal. ¿Qué es la tiroides? Pues la tiroides es una glándula que produce estas dos hormonitas que vemos aquí, que es la T4 y la T3. Bueno, la tiroides también produce otra cosa que es la calcitonina, pero digamos nos interesa para este caso pues la T4 y la T3. La calcitonina participa pues en la regulación del calcio y eso. Entonces, estas dos hormonitas son re importantes, pero re importantes para muchas cosas. Participan en la regulación de la temperatura, participan en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, participan en el crecimiento, participan en la síntesis de proteínas, bueno, participan en muchas cosas. Nos interesa una en particular, bueno, nos interesan todas, ¿no? Realmente, pero digamos, eh, más que todo una que es que participan en el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de hipotiroidismo congénito. ¿Congénito qué significa? Que se nace con él. Que se nace con él. Siempre que usted va a la palabra congénito es que nació con eso. Y nosotros sabemos que durante el desarrollo embrionario, fetal y en la niñez, el desarrollo del sistema nervioso central y periférico es re importante. Es decir, en esa etapa es cuando se da el desarrollo, pues en esas etapas es cuando se da el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, si estas hormonas participan en ese desarrollo del sistema nervioso central y usted nace con una baja función de estas hormonas, pues obviamente este desarrollo no va a ser adecuado. Y eso nos va a llevar a que el hipotiroidismo congénito sea la principal causa de retardo mental prevenible. La principal causa de retardo mental prevenible es el hipotiroidismo congénito. Entonces, miren la importancia de este tema. Porque si nosotros hacemos un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo, entonces podríamos evitar esas causas de retardo mental. ¿Listo? Bueno, ahorita vamos a entrar nomás en esto. Entonces tenemos esto, tenemos la T3 y la T4, hace las funciones que ya dijimos, y aquí como vemos, la producción de esta T3 y T4 por la glándula tiroides, lo que más libera la tiroides es T4, ¿no? El 93% de las hormonas tiroideas es T4 y un 7% más o menos, pues es un dato aproximado, es T3, aunque cuando se libera esto en algunos tejidos, pues esta T4 se puede convertir en T3, ¿no? Por unas deyodasas. Bueno, pero es otro tema. Pero le digo, esto sería otro capítulo aparte. Esto nos daría para hablar una semana. Listo, de cómo funciona la tiroides, cómo produce T4, T3 y demás. Pero bueno, nos interesa aquí saber que para que esta tiroides produzca estas hormonas, pues se requiere que libere eh, la glándula hipófisis, que tiene dos porciones. Mire, aquí tenemos dos porciones, la porción anterior y la porción posterior. La parte anterior es la que llamamos adenohipófisis, la posterior la llamamos neurohipófisis. Y esta parte anterior, o adenohipófisis, libera otra hormona. Acuérdense que cuando hablamos de hormonas son sustancias que son liberadas a la sangre y que la sangre la lleva hasta su sitio de acción, ¿no? Entonces libera otra hormona que la vamos a llamar TSH. ¿Por qué se llama TSH? Porque esto significa hormona, la H es de hormona, la S es de estimulante y la T de tiroides. Entonces es hormona estimulante de la tiroides. ¿Listo? Una hormona liberada por la hipófisis que viene a la tiroides a estimular a la tiroides para que produzca su T3 y T4. ¿Listo? ¿Quién la produce? La adenohipófisis, que también la llaman glándula pituitaria. Glándula pituitaria. Ahora, pero esta hipófisis a su vez, para liberar TSH, requiere el estímulo de otra hormona que es producida en el hipotálamo que se llama TRH. ¿Listo? ¿TRH qué significa? Hormona liberadora de TSH, o más la va a escuchar como hormona liberadora de tirotropina. ¿Por qué? Porque a la TSH también se le llama tirotropina. Tirotropina es porque tiene trofismo pues, por la tiroides, porque va a actuar en la tiroides. ¿Listo? Bueno, digamos que ese es el esquema más o menos. Esto es lo que nosotros llamamos eje hipotálamo, hipófisis adrenal. O en este caso, hipotálamo, hipófisis tiroideo, pues, ¿sí? Porque la glándula de la que estamos hablando en este caso es la tiroides, pero este eje participa en la función de muchas otras glándulas. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué más vemos aquí en esta gráfica? También vemos, digamos, una cuestión que lo llamamos retroalimentación o feedback. Feedback.
En este caso vamos a hablar de feedback negativo. ¿Por qué? Porque cuando la tiroides empieza a liberar mucho T4 y T3, ya no se necesita que libere más T4 y T3. Entonces, ese aumento de la concentración en sangre de estas dos hormonas, recuerde que la sangre pues está recorriendo todo el cuerpo. Cuando esa sangre pasa por la hipófisis, esa sangre con alta concentración de estas hormonas, pues le dice a la hipófisis que ya no libere más TSH. ¿Por qué? Porque si sigue liberando TSH, pues la tiroides va a seguir produciendo muchas T3 y T4. Y también cuando pase por el hipotálamo, le va a decir al hipotálamo que no libere más TRH. Porque si sigue liberando TRH, pues va a estimular a la hipófisis para que produzca TSH y la hipófisis va a liberar a la tiroides. A esto es lo que llamamos feedback negativo o retroalimentación negativa. ¿Listo? Bueno, eso también podría ser retroalimentación positiva. ¿Qué sería retroalimentación positiva? Bueno, no hablemos de eso para que no se enrede. Pero por ahora, digámoslo así. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahora entonces? Tenemos que si tenemos un hipotiroidismo congénito, no se va a producir suficiente cantidad de hormonas T3 y T4 y eso nos va a llevar a que se nos altere el desarrollo del sistema nervioso central y nos puede causar una lesión permanente en el desarrollo del sistema nervioso central. Bueno, esta definición que está aquí, central y periférico, esta definición que está aquí es la definición de hipotiroidismo congénito del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Obviamente un síndrome clínico y bioquímico, clínico, pues síndrome porque siempre que usted va a la palabra síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que tienen múltiples causas. ¿Listo? No es diferente, por ejemplo, yo le digo a usted, cuando yo hablo de una enfermedad, el dengue, por ejemplo, usted sabe que el dengue se produce por un virus, que es el virus del dengue. El COVID-19 que tenemos ahorita, el COVID-19, usted sabe que se produce por un virus, que es el SARS-CoV-2. Eso es una enfermedad. Cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de una enfermedad, pero que es producida por múltiples causas, que tiene múltiples causas. ¿Listo? Químico y bioquímico, pues porque hay alteraciones bioquímicas por todo lo que le acabo de decir, que resulta pues de la disminución de las hormonas tiroideas en el periodo crítico del neurodesarrollo. Esta es la definición del Instituto Nacional de Salud. Pero pues la idea es que usted explique esta definición, lo que sí, pues como no, hicimos la explicación. Listo. Entonces produce lesiones permanentes en el sistema, en el desarrollo pues del sistema nervioso central y periférico. Ahorita vamos a ver que hay un hipotiroidismo transitorio. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y qué es lo que hace exactamente la T3? Digamos, ¿en qué participa la T3 y la T4 en cuanto al desarrollo pues, del sistema nervioso? Participa en estos tres procesos. En la migración, cuando yo hablo de migración, es el movimiento. Yo sé que estamos hablando ayer de demografía. Ya vemos que migración es el movimiento. En este caso estamos hablando de movimiento de qué? Movimiento de células. Porque usted sabe que todo se origina del cigoto. Todos los tejidos, células del organismo se originan a partir del cigoto, que es una sola celulita. Y esa celulita da origen a lo que es un ser humano. Entonces, esas células, bueno, eso es un proceso largo que lo va a ver en embriología, pero esas células que llamamos células madres van a dar origen a todas las otras células. Y obviamente tienen que ubicarse, tienen que irse desde el sitio donde están hasta el sitio donde va a quedar el tejido. A eso lo llamamos migración. Y tienen que migrar bien, porque no puede ser que, digamos, primero que las células no lleguen hasta el sitio donde tienen que llegar o que migren, digamos, que una célula que tenía que migrar hacia la zona donde va a quedar el sistema nervioso, migre hacia la zona donde está el hígado, por ejemplo. Esto por decirlo pues, de una forma coloquial, porque pues eso es más complejo de lo que parece, pero migración se refiere a eso. Cuando hablamos de diferenciación, nos referimos a que, como le digo, todo se origina en una célula madre, pero esa célula madre, o esas células madres, tienen que dar origen a células que tienen distinta forma y distinta función. Por ejemplo, no es la misma la forma de la célula del sistema nervioso que las células del hígado. Entonces, ese proceso en el cual una célula madre que está indiferenciada se convierte en una célula con una forma y función específica, a eso lo llamamos diferenciación. Entonces, nosotros necesitamos que estas células madres se diferencien en células del sistema nervioso. ¿Cuáles son las células del sistema nervioso? Pues las neuronas y las células gliales. ¿Listo? Y cuando hablamos de mielinización nos referimos a que mielinización nos referimos a que hay, digamos, los axones. Recuerden que las neuronas tienen un cuerpo y un axón que es como una colita. Esa colita está rodeada de una capa de lípidos que nosotros llamamos una capa de mielina. Esa mielina sirve pues para que la conducción sea más rápida. Entonces, digamos, el que el axón se cubra con esa capa de mielina es lo que llamamos mielinización. Estas dos hormonas participan en los tres procesos, o sea que son re importantes para el desarrollo adecuado del sistema nervioso central y periférico. ¿Listo? Es por eso la gravedad de la situación, o sea, cuando hay hipotiroidismo congénito, pues que llegamos al retardo mental, pero pues también otras cosas que vamos a mencionar más adelante. Listo, y en cuanto a la epidemiología, solamente vamos a decir esto. Digamos, usted no va a explicar pues todo esto al detalle, así como yo lo estoy diciendo, sino que pues yo le explico así para que usted sepa pues cada cosita de la que estamos hablando.
Bueno, y en cuanto a la incidencia, pues se ha reportado desde la implementación del tamizaje. El tamizaje es una prueba que se le hace, siempre que usted escucha la palabra tamizaje, es una prueba que se le hace a toda la población normal, como la citología. La citología es una prueba de tamizaje que se le hace a toda la población normal para ver quiénes están en mayor riesgo de padecer algo. ¿Listo? En este caso sería una prueba que se le hace a todos los recién nacidos para detectar quiénes están en mayor riesgo de hipotiroidismo congénito. Si la prueba de tamizaje sale positiva, pues hay que hacer pruebas confirmatorias. ¿Listo? Entonces lo que vemos es que la incidencia de 1 en 536 a 1 en 3600 recién nacidos vivos. Es decir, de 3600 nacidos vivos, uno tiene hipotiroidismo congénito. ¿Listo? En este rango, pues, entre 536 y 3600. ¿Listo? Bueno, esto es en Colombia, ¿no? Esta es la incidencia, pues, en Colombia. Listo, ahora en cuanto a la etiología. Ahora, ¿por qué se produce hipotiroidismo, no? Hipotiroidismo congénito. Nosotros siempre que pensamos en cuando pensamos en hipotiroidismo, una de las principales causas era la deficiencia de yodo. ¿Listo? Pero ahora, digamos desde el 1998 más o menos, se declaró en Colombia ya la suficiencia de yodo. Es decir, que unos alimentos se yodaron, ¿sí? O sea, se les adicionó yodo. En nuestro caso, en nuestro país, pues la sal, principalmente la sal, es sal yodada. ¿Para qué? Pues para disminuir ese problemita pues, de la deficiencia de yodo que llevaba el hipotiroidismo. O sea que la deficiencia de yodo, eh, digamos, ya no es causa de hipotiroidismo, por lo menos no en el caso del hipotiroidismo congénito. ¿Listo? Y no en nuestro país. Pero bueno, se pueden presentar algunos casos, que eso quedaría acá entre otros. Pero la principal causa pues, de hipotiroidismo congénito es la digenesia o agenesia. ¿A qué se refiere eso? A una alteración en la formación de la glándula tiroides o a una ausencia de formación de glándula tiroides. ¿Listo? Esta es la principal causa. También puede ser la dishormogénesis, que es esto, que la glándula tiroides se no forme bien, pero que o sea, que no funcione bien, que no produzca bien sus hormonas. Y eso usted ve, digamos que usted vea con un estudio imagenológico, que está ahí una gamografía, una ecografía, etcétera, vea que está ahí la tiroides, que está bonita, titina, pero no produce las hormonas, pues, de manera adecuada. ¿Listo? Dentro de esta digenesia también se incluye, aunque aquí lo separan, pues, pero también se incluye la tiroides ectópica, es decir, que la tiroides no quede en su posición normal. El hipotiroidismo transitorio, que esto lo vamos a hablar más adelante, transitorio es porque no produce daños permanentes, o sea, porque no es permanente. ¿Listo? No es permanente. Y pues el uso de medicación antitiroidea materna, pues porque si la mamá usa medicamentos antitiroideos, pues pueden atravesar la barrera placentaria y bloquear la producción de estas hormonas por la tiroides del niño. Listo, bueno, y aquí tenemos otras causas que ahorita más adelante, pues, cuando hablemos de los factores de riesgo, vamos a hacer ahí una relacióncita. Eso, entonces, estas son las principales causas de hipotiroidismo congénito. Si hablamos de hipotiroidismo del adulto, pues ya la cosa cambia bastante, ¿no? Obviamente. Bueno, ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto al cuadro clínico? Que la mayoría de los niños que nacen, algunos artículos dicen que el 95% de los niños que tienen hipotiroidismo congénito no presentan síntomas. Es por eso lo importante el tamizaje. Es por eso lo importante el tamizaje. Porque usted el niño nace y usted lo ve normal, pero puede que el niño tenga hipotiroidismo congénito. Entonces usted lo manda para la casa y cuando el niño vuelva, pues ya es demasiado tarde y ya va a tener su retardo mental. ¿Listo? Entonces por eso hay que hacer la prueba de tamizaje. Entonces, pero bueno, hay un 5% de niños que sí presentan síntomas. Y síntomas que aquí vamos a hablar de características clínicas tempranas, que son las que se presentan durante el primer mes de vida. Listo, esto es un estudio pues que se hizo en Santander, pero digamos, si usted revisa, eh, digamos, en general se mantiene esta tendencia en cualquiera de los artículos. El principal síntoma en este estudio, signo o síntoma, es la ictericia neonatal prolongada. Listo, hablamos de ictericia. Ictericia es una coloración amarilla pues, de la piel y las mucosas que se produce por el aumento de la bilirrubina. Y hablamos de que es prolongada cuando se presenta más de 2 semanas. En un niño que nació a término, cuando se presenta por más de 2 semanas. En un niño que nace pretérmino es cuando se presenta, dura más de 3 semanas. ¿Listo? Mire que aquí esta es la principal manifestación clínica del hipotiroidismo congénito. También tenemos otra, la hernia umbilical, la hipotonía, que es la disminución pues, del tono muscular, el llanto ronco, la letargia, que es una disminución del estado de conciencia, la macroglosia, que es cuando la lengua, mire cómo se ve aquí, esto es importante porque es un signo evidente, esto que uno lo puede ver. Bueno, listo, y usted va analizando, pues aquí, usted revisa, va viendo cada cosita, revisa qué significa, revisa cada cosita, qué significa que usted no sepa, qué edema facial, por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué es edema? Bueno, yo le podría decir cada cosita que es, pero pues la idea es que usted busque del celular qué es edema, qué es bocio, qué es anemia, qué es meconio, digamos que es una palabra que usted la va a escuchar mucho. Edema también, todo esto lo va a escuchar bastante, ¿listo? Para que haga ahí el ejercicio pues académico de buscar.
Y aquí tenemos unas características clínicas tardías que dentro de estas, aquí usted también las ve, las revisa. Dentro de esta, la que más nos interesa, bueno, nos interesan todas realmente, pero la que más nos preocupa es el retardo mental, porque un niño, después que ya tenga su retardo mental, pues ya, eh, pues no se puede hacer nada. Y esto lo pudimos haber evitado. ¿Listo? Esto lo pudimos haber evitado. Entonces, a digamos, esto es nuestro principal temor, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces usted se analiza pues cada cosita ahí, qué significa, para que no la van a corchar pues con nada de eso. Bueno, ahora diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico y tratamiento, no nos vamos a entrar en esto porque el diagnóstico pues no es tan sencillo como, mira, yo estoy un poco de flechas, pero digamos, si uno va siguiendo las flechas, pues es fácil, pero no es tan fácil tampoco a veces como aparece aquí. Y el tratamiento, pues aquí tampoco no nos vamos a entrar en eso porque no es lo que a usted le interesa, imagínese el semestre en el que usted está. Solamente vamos a decir pues que aquí hacemos lo que ya le decía, una prueba de tamizaje. En la prueba de tamizaje lo que hacemos es sacar sangre del cordón. Aquí lo que medimos es la TSH. Esto es de, bueno, aquí no va, pero digamos esto es un esquema que se utiliza en Madrid, ¿no? Este es un artículo de un hospital de Madrid, de una clínica de Madrid, del esquema pues que sigue en una clínica de Madrid, España. Entonces, pero digamos es lo mismo prácticamente en todo el mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos sangre del cordón para la prueba de tamizaje y lo que se mide es solamente la TSH. ¿Listo? TSH es pues la hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Que esa TSH se encuentra en el caso del hipotiroidismo, que es lo que nos interesa. La TSH se va a encontrar alta y la T4 bajita, T4 libre. ¿Por qué la T4 bajita? Porque estamos hablando de hipotiroidismo, ya dijimos que hipotiroidismo es que la tiroides funciona menos, y si funciona menos es que va a producir menos T3 y T4. ¿Listo? Entonces la T4 va a estar bajita. ¿Por qué la TSH está alta? Pues porque si la T4 está bajita, la hipófisis y el hipotálamo detectan pues que la tiroides está funcionando poquito. Entonces, ¿qué dice? Vamos a estimular a la tiroides. Entonces se empieza a producir más TSH. ¿Listo? Entonces, con esto nosotros sabemos que el paciente tiene hipotiroidismo. Pero no nos quedamos con esto. Lo que hacemos es, en 2 a 5 días, volvemos y le medimos TSH y T4. ¿Listo? Volvemos y lo medimos. Entonces, cuando nosotros lo medimos, estos son unos anticuerpos. Esto es otra cosa que no le interesa a usted en este momento. Cuando volvemos y lo medimos, en 2 a 5 días y sale positivo, entonces nosotros ya decimos, bueno, definitivamente nuestro paciente tiene hipotiroidismo y ya tenemos que empezar tratamiento. El tratamiento con que lo empezamos con hormonas, tratamiento hormonal. ¿Listo? Y posteriormente a eso, después de 2 o 3 meses, hacemos una reevaluación diagnóstica y el tratamiento, pues dependiendo de cómo nos salga digamos, este análisis que hagamos de la T4 y la TSH, pues ahí vamos viendo cómo seguimos el tratamiento. ¿Listo? Todo el tratamiento va a depender del seguimiento. Ahora, obviamente también hay otros exámenes que se hacen, ¿no? Porque aquí esto nos dice que tenemos hipotiroidismo, pero no nos dice si es que tiene tiroides ectópica, no nos dice si es que tiene agenesia, si es que tiene digenesia, entonces hay que hacer unos exámenes imagenológicos, una ecografía, una gamografía, bueno, hay que hacer otras cosas, digamos, pero no, a usted no le interesa. Digamos, eso es como un paneo general para que se tenga una idea de lo que es el hipotiroidismo, cuáles son sus síntomas, diagnóstico, etc. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar, pues, en 2 diapositivas más, bueno, 2 o 3 diapositivas más, vamos a hablar ahora sí de su estudio, pues del análisis de los factores de riesgo asociados al hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pues todo lo que acabamos de hablar, que es el desorden endocrino más común en los niños, el desorden endocrino más común en los niños. Mire la importancia pues, de uno conocer esta, ¿bien? Y es la principal causa de retardo mental para el niño, lo que le he venido repitiendo durante todas las diapositivas. ¿Por qué esto es importante? Porque lo podemos evitar. Esta palabrita es re importante, lo podemos evitar. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos varios problemas. El primer problema es que, para lo que nos compete a nosotros, es que, mire que yo le dije ahora las causas. Yo le dije, bueno, disgenesia, pero la pregunta es, la mamá le pregunta, bueno, usted dice a la mamá, no es que su hijo tiene una disgenesia. Me dice, bueno, ¿y qué es disgenesia? Usted le dice, bueno, que la tiroides se formó mal. Bueno, ¿y por qué a mi hijo la tiroides se le formó mal? O sea, ¿por qué a los otros niños la tiroides se le forma bien y a mi hijo se le formó mal? Es ahí donde viene ya el problema para nosotros. Ahí es donde uno lo corcha. Porque usted dice, bueno, la tiroides se formó mal, ¿por qué? Generalmente eso es por problemas genéticos, o bueno, generalmente no, digamos, una de las razones es por problemas genéticos, alteraciones genéticas, pero pues ahí usted explicarle eso a la mamá pues es complicado, porque va a decir, ¿y por qué esa alteración genética en mi hijo? ¿Por qué no? Sí, pero bueno, entonces nosotros sabemos que hay alteraciones genéticas, pero en muchos estudios, cuando uno revisa los artículos, ve que a muchos niños no se le detecta la alteración genética. Entonces no sabemos. Entonces, por eso es la importancia de hacer más estudios para detectar las causas pues, de estos problemas reales que vimos de la digenesia, la genesia, bueno, todo eso que vimos atrás.
y también las cosas que nos aumentan más la probabilidad de que el niño sufra hipertiroidismo congénito. Ahí es donde estamos hablando de los factores de riesgo. Acuérdate que un factor de riesgo es cualquier cosa que aumente la probabilidad de sufrir algo. No significa que es la causa. Como cuando yo le digo a usted, manejar borracho es un factor de riesgo para que usted se accidente. Ah, pero no significa que si usted maneja borracho necesariamente se va a accidentar. Hay mucha gente que maneja borracho y no se accidenta, pero eso le aumenta la probabilidad de que se accidente. Y no significa que si usted maneja estando sobrio, tampoco no se va a accidentar, porque hay gente que estando sobrio maneja y se accidenta. ¿Listo? Pero el alcohol le aumenta la probabilidad. Aquí es lo mismo. Hablamos de cosas que aumentan la probabilidad de que sufra hipotiroidismo congénito. ¿Por qué es importante esto? O sea, ¿por qué la importancia de esos análisis? Pues por varias razones. La primera es porque, pues si usted sabe cuáles son los factores de riesgo, pues puede desarrollar estrategias preventivas, lo que estamos haciendo ahorita con el COVID. ¿Listo? Y usted sabe que el COVID se transmite por vía respiratoria, entonces le dice a la gente, ah, bueno, pongas el tapabocas. ¿Listo? Entonces estamos previniendo. Listo. ¿Por qué otra cosa? Porque si usted ve una paciente con esos factores de riesgo, ¿usted qué hace? Abre el ojo. Acuerde que en salud uno tiene que tratar de evitar que las cosas pasen o estar pendiente, porque si uno no sospecha algo, pues probablemente o no lo diagnostique o haga el diagnóstico tarde, si uno no sospecha. ¿Listo? Y lo otro importante de este análisis que usted está haciendo es que la gente conozca todos los factores de riesgo, porque a veces, digamos, en los mismos artículos usted ve que le mencionan, hay algunos que le mencionan uno o dos porque se enfocan más en, digamos, en los síntomas o en el diagnóstico o en otras cosas, o hay factores de riesgo que en unas regiones los mencionan más que otras, ¿sí? Entonces es importante uno conocer todos los factores de riesgo para tenerlos en cuenta todos. ¿Listo? Esa es la importancia de su estudio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Hicimos una revisión sistemática. Obviamente el estudio, pues aquí fue ver los artículos, revisar unos artículos y sacar de todos esos artículos los factores de riesgo, pues, que se mencionan. ¿Listo? Obviamente en los artículos hay muchos más de los factores de riesgo que nosotros vamos a colocar, hay muchos más mencionados, sino que pues no tienen suficiente prueba, no tienen, digamos, una relación pues real. Sí, se mencionan y tal, pero no hay una buena relación causal, digamos, para incluirlos. Solamente incluimos los que, digamos, tienen una mayor relación causal de acuerdo a los artículos pues que revisamos. Eso, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una búsqueda electrónica con estas palabras clave: hipotiroidismo congénito y factores de riesgo. Entonces, pues obviamente nos arrojó unos resultados. Cogimos 39 artículos en español, solo artículos en español, y esos 39 artículos pues empezamos a excluir. ¿Cuáles excluimos? Los que eran anteriores al 2002, primero. Segundo, los repetidos o los que tenían ítems repetidos. ¿Listo? Y tercero, pues los que eran irrelevantes. Ahora, cuando nosotros decimos irrelevantes, son artículos que no se enfocaban mucho en los factores de riesgo, porque obviamente hay artículos que se enfocan más en el tratamiento y es importante y es válido, y otros artículos que se enfocan más en el diagnóstico y es importante y es válido. ¿Listo? Pero como el tema que a nosotros nos interesa los factores de riesgo, entonces esos artículos los descartamos. Entonces, ¿con cuántos de esos artículos nos quedamos? Nos quedamos con 10 artículos. 10 artículos en español que hablaban, pues que hablaban, digamos, no específicamente, pero sí de manera importante o amplia de los factores de riesgo. Y ahora sí lo que hicimos fue con esos 10 artículos organizar todos los factores de riesgo y hacer una tablita, que esta es nuestra tablita. Entonces, ¿cómo lo organizamos aquí en nuestra tabla? Los factores de riesgo descritos para hipotiroidismo permanente, los factores de riesgo descritos para hipotiroidismo transitorio y los factores de riesgo que afectaban a ambos, ¿sí? Que podrían aumentar el riesgo de hipotiroidismo permanente o de hipotiroidismo transitorio. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿cuáles son los factores de riesgo para hipotiroidismo permanente? Son estos. El que sea mujer, bueno, aquí una cosa que hay que recalcar es que en la mayoría de los factores de riesgo no se sabe cuál es la relación causal, es decir, no se sabe por qué las mujeres tienen más riesgo de hipotiroidismo congénito permanente. Eso sería otra cosa, mire que hay mucho para investigar en este tema de hipotiroidismo congénito, porque esto sería otra cosa para investigar, bueno, ¿por qué las mujeres tienen mayor riesgo? Aunque pues esto, digamos, no sería, en cuanto a prevención no sería importante, porque pues yo esto cómo lo prevengo. Yo no, pues, si usted nació mujer, pues nació mujer, ya, no puedo prevenir eso. ¿Listo? La diabetes mellitus, ambas, tipo 1 y tipo 2, usted ya sabe que la diabetes mellitus es cuando el trastorno pues del metabolismo, en el cual la característica principal es que el azúcar está elevada. Hay tipo 1, que era la que llamaban antes, la que uno decía antes que se producía pues en los jóvenes y adolescentes, en los adolescentes y niños pues, que es la que generalmente requiere insulina. La tipo 2 era la que antes se presentaba más que todo en los adultos, que generalmente no requería insulina, pero nosotros ya sabemos que esto no es tan así. ¿Listo? Esto no es tan así, esto ya hay
en la diabetes tipo 1 hay características de la 2, hay otra enfermedad también que se llama LA, que también hace parte aquí de la diabetes. Bueno, esto es un enredo aquí, y esto lo veremos cuando usted esté en medicina interna, pero por ahora es saber usted que la diabetes mellitus es un trastorno en el cual la glicemia está la glucosa en sangre está aumentada. ¿Listo? Malformaciones, cuando hablamos de malformaciones nos referimos a malformaciones extratiroideas y malformaciones tiroideas, es decir, un niño que nazca con otra malformación, una malformación cardíaca, una malformación en los miembros, tiene más riesgo de hipotiroidismo permanente. Y si nace con una malformación en la tiroides, pues obviamente, malformación la que dijimos, tiroides ectópica, etcétera. Los caucásicos, que eso pues tampoco como uno lo evita, las zonas de alto riesgo. Zonas de alto riesgo son zonas donde hay una alta prevalencia pues de hipotiroidismo congénito. Pero no solo el nacer en una zona de alto riesgo, sino usted puede vivir en una zona de bajo riesgo, o sea, con baja prevalencia. Pero si sus padres nacieron en una zona de alto riesgo, eso le aumenta la probabilidad de hipotiroidismo permanente. ¿Cómo la ve? ¿Listo? Ahora, en el caso del hipotiroidismo transitorio, pues el ser hombre, lo mismo que decíamos acá, pues no sabemos pues cuál es la relación. La diabetes gestacional, mire que aquí estamos hablando, cuando usted se estudie diabetes, pues después, en otro semestre, va a ver que la diabetes uno la clasifica en 4 grupos. Diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional. Bueno, y la LADA también que está por ahí metida. Que hay que tenerla en cuenta, ya nos toca tener en cuenta la que es otro tipo de diabetes. Entonces, la diabetes gestacional, ¿qué es? Es una diabetes que se inicia o se diagnostica durante el embarazo. Entonces, esa es cuando la mamá tiene diabetes gestacional, el niño, ese chino, tiene más riesgo pues, de hipotiroidismo transitorio. Anticuerpos antitiroideos maternos. Anticuerpos son proteínas que produce el cuerpo. Y en este caso estamos hablando, se supone que esos anticuerpos se producen para atacar a los invasores, ¿no? Pero a veces hay enfermedades autoinmunes, es decir, que el cuerpo produce anticuerpos contra el propio cuerpo. ¿Listo? En este caso estamos hablando de anticuerpos contra la glándula tiroides. ¿Listo? Maternos. ¿Cuál es el problema con esto? Que esos anticuerpos antitiroideos maternos son enfermedades autoinmunes, obviamente. Los anticuerpos antitiroideos maternos pueden pasar por la placenta y llegar al niño. ¿Listo? Y bloquear, obviamente, la producción de las hormonas en la tiroides del niño. Este efecto, porque hablamos aquí, sí podemos hablar de una relación, aquí sí podemos explicarlo, por lo menos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que bloquea la producción, obviamente, porque bloquea, aunque usted pues no se va a entrar mucho en eso, pero bloquea los receptores de TSH, es decir, la TSH para poder actuar. Recuerde que la TSH es la hormona que produce la hipófisis que va a actuar sobre la tiroides para estimular a la tiroides a que produzca la T4 y la T3. Pero esa TSH para poder actuar sobre la tiroides requiere unos receptores. ¿Listo? Estos anticuerpos bloquean esos receptores. Entonces, por más TSH que usted tenga, pues no se puede estimular la tiroides, entonces no se produce pues, el hipotiroidismo. Pero ¿por qué decimos que es transitorio? Porque, pues si desaparecen estos anticuerpos, pues ya listo, resuelto el problema. Ahora, ¿cuánto más o menos se demoran en desaparecer los anticuerpos del chino? Como ya salió de la mamá, entonces la mamá ya no le va a transmitir más esos anticuerpos. Pero en el chino esos anticuerpos se pueden demorar hasta 3 meses en desaparecer. O sea que esto se puede demorar hasta 3 meses este tipo de hipotiroidismo transitorio, pues cuando es por esto. También el déficit o exceso de yodo, que también lo incluimos aquí. Ya dijimos que pues esto casi no ocurre, pero lo incluimos aquí. Déficit de yodo, el nacimiento por cesárea, también se ha visto, hipotiroidismo permanente. El uso materno de drogas, hipotiroidismo transitorio, perdón. El uso materno pues de drogas antitiroideas, también es una cosa parecida a lo de acá, pues estas drogas, si la mamá está tomando drogas contra la tiroides, porque tenga un hipertiroidismo o algo así, o otra droga pues que afecte la tiroides, que sea para otra enfermedad, pero que afecte la tiroides, esa droga puede pasar, pues puede atravesar la placenta, igual que los anticuerpos. Y al atravesar la placenta, pues va a afectar el funcionamiento de la glándula tiroides del niño. Pero generalmente este efecto no dura más de 2 semanas, ¿sí? O sea, 15 días y ya esto se resuelve. Antecedentes familiares, los antecedentes familiares, pues nosotros ya sabemos que en salud, casi siempre que hay antecedentes familiares de una cosa, se aumenta la probabilidad de sufrirla. Y en obstetricia es mucho más. ¿Listo? En obstetricia, pues en neonatología, mucho más. Entonces hay que estar pendiente con los antecedentes familiares. Mire que aquí ya aumenta el riesgo de las dos, de cualquiera de las dos. Es decir, si en su familia hay alguien que sufre hipotiroidismo transitorio o hipotiroidismo permanente, pues tiene más probabilidades después de sufrirlo. La edad materna avanzada, los gemelos, es decir, si un niño nace con hipotiroidismo permanente o transitorio, el otro niño, el otro gemelo, pues tiene mayor probabilidad que sea prematuro, es decir, un niño que nace antes de 37 semanas. Y pues el déficit de cobre y los componentes nutricionales, que no le pusimos aquí las 2X por el temita de que en el artículo donde mencionan esto, no dicen para cuál de los dos es. No lo mencionan. Puede que sea para los dos, puede que sea para uno de los dos, pero no lo mencionan, entonces por eso no lo puse. ¿Listo? Entonces, este cuadrito es el centro pues, de la película. Ojalá usted, digamos, se aprenda estos factores de riesgo, por lo menos que no se le olviden para cuando llegue pues, a ginecología o neonatología.
No se les vienen estos factores de riesgo, ya con esto pues usted saca sus propias conclusiones, o cada uno pues de los que vean el video sacan sus propias conclusiones. ¿Listo? Entonces aquí vemos la importancia, por eso decimos que es muy importante hacer este análisis pues de los factores de riesgo asociados al hipotiroidismo. Conocerlos, estudiarlos, entenderlos, y cuando veamos a una mujer, digamos aquí hay unos que podemos prevenir, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes se puede prevenir, la diabetes estacional se puede prevenir, esto, digamos, del déficit de yodo se puede prevenir, el uso de drogas antitiroideas, es decir, si una mujer llega al embarazo, pues ahí tomando drogas antitiroideas, pues también podemos hacer un análisis costo-beneficio a ver qué conviene más, si suspender las drogas durante el embarazo, bueno, eso ya toca analizarlo. Esto le da materna, es decir, tratar de que las mujeres no queden embarazadas, pues por eso es importante la consejería preconcepcional y todo eso, que las mujeres no queden embarazadas por encima de los 35 años, bueno. En fin, entonces lo importante para hacer campañas de prevención y demás, y para si alguna mujer embarazada tiene alguno de estos factores de riesgo, pues, digamos, ponerle el ojo, estar más pendiente, pues, de esta cuestión. Como les dije antes. Bueno, ahora, como les dije antes, cada quien debe sacar sus propias conclusiones, pero, pues, estas son las nuestras. De pronto la diapositiva queda un poquito cargada, pero para dejar las conclusiones tal cual. De lo que decíamos, pues este estudio provee información sobre los factores de riesgo reportados para hipotiroidismo congénito en diferentes países. Son artículos de esos países, esos artículos, digamos, no son solo de Colombia los que tomamos. Y lo que ya dijimos, esta información, pues puede servir para desarrollar más estudios etiológicos, ya teniendo en cuenta pues estos factores de riesgo, lo que dijimos al principio y demás, investigar la patogénesis y designar estudios de intervención para el conocimiento de factores de riesgo modificables y reducir la tasa de hipotiroidismo. Porque, pues, digamos, esto es lo que más nos interesa. ¿Ya? Uno tener esos factores de riesgo, estudiarlo más a profundidad, ya saber cuáles son y demás, estudiarlo más a profundidad y utilizarlo, pues, para algo. ¿Para qué? Para reducir las tasas de hipotiroidismo. Eso es lo que nos interesa. Lo que les decíamos también, que los factores de riesgo con limitada evidencia, pues no fueron incluidos en la tabla, pero no deben descartarse, sino que pues hay que realizar más estudios para confirmarlo. Eso sería lo ideal. En algunos artículos encontramos esto, que digamos habían unos factores de riesgo en uno y otros en otro, ¿sí? O sea, unos factores de riesgo que no se mencionaban en una región, en otra sí, etcétera. Pero pues eso puede ser por diferencias genéticas, factores ambientales, etcétera. Eso lo incluye, pero todos los incluimos ahí dentro del artículo. Y pues lo importante es hacer unos análisis estadísticos más complejos, ¿no? Eso sí es importante porque, pues como ustedes vieron, nosotros solamente realizamos 10 artículos, un trabajo corto, no con toda la rigurosidad pues, científica y demás, es simplemente pues para el tema de un trabajo, pero valdría la pena continuar con este estudio, valdría muchísimo la pena. Esto sería, y por último, puedes buscar el conocimiento, como siempre, estudiar muchísimo, estar leyendo, acuérdate que el conocimiento es lo que nos hace mejores profesionales, y el conocimiento en general es lo que nos va a hacer libres, es lo que va a lograr que este país cambie y mejore conocimiento. Listo, bueno, eso es todo. Entonces, cualquier preguntita, cualquier duda, cualquier cosa que no entienda, pues me la hace saber por WhatsApp.